de este tiempo realmente es continuar pensando bíblicamente acerca del carácter de Dios y cómo eso tiene implicaciones prácticas hacia no solamente la vida de manera individual, sino también hacia la iglesia local. Y bueno, estamos agradecidos también por cada uno de nuestros queridos pastores y predicadores por estar acá y por tomar este tiempo para, de nuevo, ayudarnos a pensar conforme a la Biblia en torno al carácter de Dios. Pero hermanos, ¿por qué no tal vez comenzar pensando acerca del tema de la conferencia, ¿no? ¿Por qué hablar acerca del carácter de Dios? ¿Por qué dedicar una conferencia para que se hable en particular de ese tema? Y quien quiera puede arrancar. Bueno, primero fue lógico que hace 2 años hicimos una conferencia sobre el Hijo, el año pasado sobre el Espíritu. Entonces, obviamente sigue la teología propia, el estudio del Padre. Pero sí, o sea, la vida eterna es conocer a Dios. Y no podemos conocerlo si no leemos su revelación de sus atributos. Y Él demanda que le adoremos en espíritu y en verdad. Entonces, si vamos a adorarlo, asombrarnos de Él por quien realmente es, entonces tenemos que acudirnos a la Escritura y aprender cómo es para que podamos obedecerle y adorarlo. Dice A.W. Tozer en el librito El conocimiento del Dios Santo, muy famoso, la primera página, que dice que lo más importante de nosotros mismos es lo que pensamos en un momento determinado acerca de Dios. Y de ahí fluye todo, yo creo, y es muy importante que estemos seguros, todos los que estamos acá, todos, que nuestra idea de lo que es Dios coincida con lo que dice la Biblia y no con lo que nos parece. Como dijo ayer Josías, si no, estamos confiando en un ídolo, no en el Dios verdadero. Así que es muy importante todo el tiempo refinar, porque Dios nunca vamos a conocer suficiente. Dios es la vida de nuestra alma y tenemos que estar seguros de que pensamos bien sobre Él y lo conocemos de verdad. Y aún los que lo conocemos ya, siempre tenemos que estar refinando y estar seguros de que nuestra idea de Dios coincide con lo que la Biblia dice sobre Él, ¿no? No hay nada más práctico. Yo no hallo nada más práctico para mi vida que meditar en Dios y conocer a Dios. Eso es lo que nos sostiene. Debemos recordar que Dios mismo nos dice en su palabra que Él quiere que nosotros le conozcamos. Jeremías 9:23, el famoso texto de no se alabe el valiente en su valentía, el sabio en su sabiduría, ni el rico en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme. Así que es Dios mismo que nos dice, yo quiero que me conozcan. Pero por el otro lado, y yendo en el mismo tren de pensamiento de nuestro hermano Alejandro, que citó a Tozer, quizás otro de los libros que ya es un clásico acerca del conocimiento de Dios es el libro de Packer. Y J.I. Packer en la introducción cita un sermón de Spurgeon, que fue de lo primero que Spurgeon predicó cuando tenía unos 19 años. Y Spurgeon habla ahí de cómo el conocimiento de Dios expande la mente y al mismo tiempo nos humilla. ¿Y qué cosa puede ser más beneficiosa que el hecho de que nosotros seamos humillados ante la grandeza de Dios, pero al mismo tiempo nuestra mente se expanda al estudiar un tema tan vasto como es el tema de Dios mismo? Entonces, definitivamente, qué bueno que Expositores escogió ese tema para esta conferencia. Ahora, ligado a tener un entendimiento correcto del carácter de Dios que realmente define la forma en la que vivimos y también la forma en la que practicamos el hecho de ser iglesia local, el hecho de ser una iglesia. ¿Cuáles errores, desde su perspectiva, cada uno de ustedes sirve en distintos contextos, cuáles errores doctrinales relacionados con el carácter de Dios creen que son los que están afectando más a la iglesia actualmente?
Sí, un poco hablando y pensando un poco en nuestro contexto, ¿no? En Barcelona, en la Europa posmoderna en la que vivimos, la inercia es hacernos a Dios a nuestra imagen y semejanza. Él nos creó a su imagen y semejanza, pero la gente prefiere vivir con su propio concepto de quién es Dios. Y a veces expones el Dios de la Escritura o predicas y hay ese pensamiento en muchos de los oyentes, Dios no es así para mí, ¿no? O no es mi idea de Dios. Y como dicen los hermanos hace un momento, si esa no es tu idea de Dios, entonces tu Dios no es el Dios de la Biblia. Es un ídolo que has fabricado a tu imagen y semejanza a tu propia conveniencia, ¿no? Y negar o minimizar algunos de los atributos de Dios en los que hemos estado meditando, pues es negar el Dios de la Escritura. Y si no conocemos el Dios de la Escritura, realmente no conocemos a Dios. Alguien dijo una vez, no sé quién, en tono de broma, que Dios nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza y nosotros le hemos devuelto el favor, haciéndolo a Él a nuestra imagen y semejanza. Creo que un área, ayer el hermano MacArthur mencionaba Romanos 1 en la primera sesión, de que la historia es lineal en un sentido porque está cumpliendo el plan eterno de Dios, y en otro sentido es cíclica, pensando en Hechos 14 y Romanos 1. Y cuando ves el mundo en el que vivimos, ¿no? Romanos 1, entregados a esa revolución sexual, homosexual, la mente reprobada, dando culto a las criaturas antes que al Creador. Una manera, creo, en la que se ve hoy día en el mundo en el que vivimos, ¿no? Globalizado, y los medios, las redes sociales y demás, es, creo que, el área de la gracia, y cómo algunos grupos y a nivel personal o colectivo tienden a tratar de acomodar o inventar un ídolo, un concepto no bíblico de quién es Dios, usando la palabra de Dios, torciendo las Escrituras para su propia perdición, como dice 2 de Pedro. Al final es lo mismo, ¿no? Siempre lo mismo, nada de nuevo debajo del sol, pero con diferentes nombres, apellidos, pero al final es lo mismo que ves en 2 de Pedro, ¿no? Tratando de justificar el pecado, decir Dios es un Dios de gracia y por lo tanto no tienes que vivir una vida de santidad para que así justifiquen su pecado. Y tal vez pensando un poco en el motivo de por qué, o sea, fuera del orgullo, de por qué la gente busca fabricar un Dios en su propia mente. Yo pienso, no sé, por lo menos aquí en Los Ángeles, muchos cristianos, entre comillas, es por apatía, de que no quieren conocer a Dios, el Dios de las Escrituras, prefieren sus emociones, prefieren otras cosas. O sea, el deseo profundo de buscar a Dios, como el ciervo brama por las aguas. No ves esto mucho, el querer conocer a Dios en todas sus perfecciones. Comienzas a hablar de la Escritura, esto es muy teológico, y esto, como que si esto va a minimizar nuestra adoración, cuando es todo lo opuesto. O sea, lo que aviva el fuego de nuestra adoración es la Escritura, es el Espíritu Santo iluminándonos y mostrándonos las perfecciones de Dios. Alguien decía que uno de los grandes problemas de nuestra generación no es tanto el ateísmo, sino la trivialización de Dios. Y el problema para mí con eso es que yo creo que la iglesia, en sentido general, a veces contribuye con esa trivialización. Que el mundo trivialice a Dios es normal que lo haga, pero que nosotros mismos estemos trivializando a Dios es terrible. Y otra vez, citando a Packer, él decía, el gran problema de la iglesia contemporánea es que está mirando a Dios del lado equivocado del telescopio. O sea, en vez de ver a Dios en su grandeza, al mirarlo del otro lado del telescopio, lo estamos viendo pequeñito y estamos predicando a un Dios pequeño. El mismo tema que predicaba nuestro hermano David esta mañana, que por cierto, qué buena predicación de la palabra del Señor. El no ver a Dios soberano es trivializar a Dios. El ver a Dios como todo amor pero sin santidad es trivializar a Dios. El no ver a Dios lo suficientemente justo como para mandar a los impíos al infierno es trivializar a Dios. Y al final entonces perdemos la gracia también, porque
Yo solo puedo magnificar la gracia cuando la veo sobre el telón negro de nuestro pecado y sobre el carácter justo y santo de Dios. Eso hace mucho más sorprendente la redención. Entonces estamos trivializando a Dios. Aún en las alabanzas, o sea, a veces uno escucha cosas que se cantan en las iglesias y uno no puede decir que son herejías. No necesariamente son heréticas. En algunos casos sí, pero otras veces no. Es simplemente que no están cumpliendo lo que dice Colosenses capítulo 3 versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos en toda sabiduría, cantando con gracia al Señor en vuestros corazones, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. O sea, según Colosenses 3:16, el propósito de los himnos es que la palabra de Cristo more en abundancia. Entonces, cuando se cantan cosas en la iglesia que, aunque no son heréticas, no tienen una profundidad teológica y no contribuyen a que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, estamos trivializando a Dios. Entonces, yo creo que eso es un gran problema. Y en esa misma línea, pensando de manera muy práctica en la iglesia local, esta pregunta está ligada a eso. Digamos que no es mi pregunta. No quiero que suene como mi pregunta en el sentido de, porque es la iglesia donde me congrego, así va la pregunta, y no es la iglesia donde yo me congrego. Pero dice, en la iglesia donde me congrego se predica solo el amor de Dios o solo la justicia de Dios. Digamos que se enfatiza en particular un atributo de Dios. ¿Cuál es un consejo práctico para la persona en la que se puede encontrar en esa situación? Que le regala a su pastor el libro de Packer. Yo voy a decir, comprarle una beca para Expositores 2024. Sí, bueno, estamos tocando un error muy fundamental que se da en muchos contextos evangélicos, ¿no? Que no hay una predicación expositiva, no hay una predicación sistemática de la Escritura. Entonces uno puede ir a aquellos pasajes que más le apetece al predicador predicar y van a ir esos pasajes muy en consonancia con el concepto defectuoso que tiene de Dios y de su carácter. Pero uno se puede encontrar con 20 sermones sobre Juan 3:16 en un año y absolutamente nunca predicar Romanos 9, por decir algo. Entonces, creo que una dieta balanceada para la iglesia que va a incidir en nuestra visión de todos los aspectos de la vida cristiana, también en nuestro concepto de quién es Dios y su carácter, es que la palabra sea expuesta de forma fiel y de forma sistemática. Entonces vamos a recibir toda la vitamina espiritual que necesitamos, ¿no? Sí, hay mucha gente que se acerca y muchos predicadores se acercan a la Biblia como un buffet, que pueden tomar lo que quieran y desechar el resto, pero es más bien un menú. A primer plato, segundo plato, postre, tenemos que consumir toda la palabra porque aquello que nos ha sido revelado por el Señor es para nuestro bien. Yo creo que el problema con este tipo de preguntas de en mi iglesia pasa tal cosa, en mi iglesia pasa tal otra, tenemos que tener cuidado. Nosotros como pastores tenemos una responsabilidad y dar cuentas a Dios por eso, y ustedes, hermanos, como miembros de una iglesia tienen otra responsabilidad. Y tengan mucho cuidado. Si usted está en una iglesia que no es lo centrada en Dios que debería ser, etc., y si está considerando en quedarse igual o cambiarse, la gran pregunta que todos nos tenemos que hacer es ¿cómo lo hago y qué va a glorificar más a Dios? No puede uno ir saltando de un lado al otro, porque en todas las iglesias algo no está bien, algo hay que mejorar, entonces siempre pregúntese usted qué va a glorificar a Dios y cómo va a glorificar a Dios. Si al final decide salir, bueno, ¿cómo va a ser la manera correcta de salir para que agrade usted a Dios? Todos estamos en ese sentido en la misma situación. Todo lo que hacemos tenemos que pensar qué agrada más a Dios y no andar por todos lados buscando lo que a nosotros nos agrada, ¿verdad? Entonces tengan cuidado con ese tema. Y ahí, quizás expandiendo un poco a lo que dijo Alejandro, esa pregunta creo que es bastante general, no que esté mal. Puede ser que la iglesia esté en proceso de
toda iglesia está en proceso, todo cristiano, todo pastor, que tu progreso sea, tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, ¿no? Pablo le dijo a Timoteo, todos estamos en proceso de crecimiento y quizás es cuestión de tiempo. Pero recordemos, como decía Alejandro, y lo ves por ejemplo en las cartas de Apocalipsis 2 y 3 a las 7 iglesias, estaban llenas de problemas, fuera de Esmirna, Filadelfia, pero eran 2 los correctivos. Si tú estás pecando dentro de esa iglesia, arrepiéntete. Y si tú eres de los que no estás pecando por la gracia de Dios, mantén blancas tus vestiduras. No les dijo el Señor, bueno, pues vete a plantar la segunda iglesia de Éfeso, ¿no? La segunda iglesia evangélica, bautista, cristiana, bíblica de Éfeso, ¿no? O de Esmirna. Y en esa época solo había una iglesia por ciudad. Hoy día tenemos el lujo en algunos casos de decir voy a 1, 2, 3, ¿no? Pero lo que decía Alejandro es importante, el compromiso con la iglesia, no tratar a la ligera el decir, bueno, ya no me gustó, me voy allá, y si no regreso y reboto, voy de aquí para allá, sino analizarlo con cuidado y evaluarlo con humildad, porque la verdad muchas veces por nuestra inclinación pecaminosa es como lo decía David, y lo vemos en la Biblia, ¿no? También José lo dijo ahorita, es esa manera de pensar pecaminosa de qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que a mí me satisface, ¿no? Qué es lo que más glorifica a Dios, qué es lo que más agrada a Dios, cómo puedo exaltar a Cristo mejor, dónde puedo servir mejor, dónde puedo aprender mejor. Entonces, simplemente son algunos puntos generales. Y independientemente de lo que tu pastor está predicando, tú tienes el deber de exponer tu alma a todo el consejo de Dios. Entonces, si solamente estás escuchando el amor de Dios el domingo, pues lee de su ira el lunes en tu Biblia, porque es para tu beneficio, ¿no? 2 Corintios 3:18 nos explica el proceso de santificación, de que es cuando nosotros estamos mirando las perfecciones de Cristo, que el Espíritu Santo nos transforma a esa imagen. Entonces, sí, tú tienes el deber de leer y obedecer toda la Escritura. Gracias, hermanos, ayuda mucho, nos ayuda mucho. Ahora, pensando en unos pasajes, probablemente 1 Corintios 10:14, 1 Juan 5:21, y ahora que Pastor José lo estás trasladando a un tema más personal, somos exhortados a huir de la idolatría constantemente. Y Dios requiere una adoración pura, por supuesto. ¿Cómo me aseguro, siguiendo también la línea que comentaba Alejandro y que citabas a Tozer, cómo me aseguro de que cuando pienso en Dios y pienso acerca de Dios, estoy pensando en el Dios verdadero y no en un ídolo que fabriqué en mi mente? Interesante. Todos nosotros tenemos que crecer en el conocimiento de las Escrituras, y aún todos nosotros que estamos aquí sentados respondiendo preguntas, a nosotros nos falta mucho por afinar nuestros pensamientos acerca de Dios y nos falta mucho por crecer acerca de este tema. Y de hecho, yo no creo que cuando lleguemos al cielo vamos de inmediato ni nunca a tener todo el conocimiento de Dios que necesitamos, porque Él es infinito. Y aunque yo esté glorificado, yo voy a ser una criatura finita glorificada. Por lo tanto, nos pasaremos la eternidad conociendo a Dios. En Efesios capítulo 3, versículo 10, de los ángeles dice que ellos están aprendiendo de la sabiduría de Dios a través de la iglesia. Los ángeles. Entonces, definitivamente todos nosotros tenemos que seguir afinando nuestros pensamientos de Dios. Pero aquí es donde 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 es importante, porque dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, redarguir, etc. Yo no puedo solamente leer los salmos o leer solamente los evangelios o leer solamente proverbios. Nosotros necesitamos todo el consejo de Dios, porque eso es lo que nos ayuda a ir cada vez más afinando nuestro entendimiento de quién es Dios. Y cómo yo me aseguro de que el Dios en el que yo creo no es un ídolo. Bueno, aquí tú tienes su palabra. Él se nos ha revelado precisamente para eso, para que nosotros
podamos estar seguros de que lo que estamos creyendo de Dios es lo que Él ha revelado de sí mismo. Una cosa es tener verdades absolutas y otra cosa es, y entenderlas perfectamente, y otra es tener verdades absolutas aunque yo no las entienda perfectamente. Porque lo que tenemos aquí son verdades absolutas, pero nunca las vamos a poder entender perfectamente. Seguimos creciendo. Creo que era John Rice que decía, un hombre que escribió muchos libros acerca de la escritura, y dicen que cuando él estaba a punto de morir, una de las cosas que él dijo fue: Señor, gracias, porque en todos estos años me permitiste conocer la tapa de tu precioso libro. O sea, yo conozco esa parte, la tapa. Este libro es un pozo sin fondo, pero aquí hay verdades absolutas. Y Dios nos ha dado la capacidad en la regeneración del Espíritu Santo para poder entender su palabra. Sí, podemos solamente añadir a las palabras de Sugel que en efecto, aunque supiéramos la palabra perfectamente, eso no supone que conozcamos a Dios perfectamente. De hecho, la palabra teología la miramos con un poco de cautela, porque no estamos estudiando a Dios, estamos estudiando lo que Dios ha querido revelar de sí. Dios es mucho más grande que lo que ha revelado de sí. Y una cosa es creer la verdad y seguir avanzando, madurando en ella, y otra cosa es muy diferente, es dar cabida a mentiras, ¿no? Pero si estamos todos en ese terreno de aceptar la verdad y seguir creciendo y madurando en ella, eso es exactamente lo que vamos a hacer en la eternidad. Vamos a seguir gloriándonos y maravillándonos de la grandeza de nuestro Dios. Yo pensaba en este tema, estoy pensando, ¿no?, en el tema de idolatría, que no necesariamente es todo un asunto de conocimiento, ¿no?, sino también a veces más de, bueno, nuestro pecado que todavía permanece en nosotros, un tema a veces emocional, y nosotros abandonamos a Dios y buscamos sustitutos muchas veces, bueno, de nuevo, por la debilidad de nuestro corazón, por nuestra falta de fe, nuestra falta de esperar en el Señor, ante determinadas necesidades que tenemos. Estamos tratando de esperar en Dios y en un momento determinado manoteamos otra cosa, pero no necesariamente la razón es ignorancia, no siempre. A veces es solamente nuestro corazón pecaminoso, ¿no? Me parece. Que no es solo, la receta no es solo conocer más de la Biblia o más de la teología, sino someternos todavía más y más y más a Dios y crecer en esa confianza, ¿no?, en el Señor. No sé qué piensan. No, eso es exactamente, ibas a decirlo, José. Lo que iba a decir, que cuando ves en las Escrituras visto desde otro ángulo, ¿no? Lo mismo que dijo Alejandro, primero la Biblia, claro, pero esa sumisión a la palabra, obvio, es la implicación de lo que están diciendo todos. Porque cuando ves, por ejemplo, en Romanos, ¿por qué Romanos 1? ¿Por qué dieron culto a las criaturas antes que al Creador? Porque rechazaron la verdad. 1 Corintios 10, lo mismo, huid de la idolatría. Colosenses 3, haced morir lo terrenal, avaricia, ¿qué es idolatría? Lo que está diciendo Alejandro. Y lo ves desde el Antiguo Testamento, ¿por qué Israel cayó en pecado? Como lo predicaba Alejandro también, porque fue un problema interno de corazón, pensamientos, deseos, intenciones. Entonces, cuando no, incluso como cristianos genuinos, cuando Pablo le escribe a los Colosenses o a Primera de Juan, está escribiéndole a cristianos genuinos, cuando toleramos el pecado en nuestra vida, somos terreno fértil para la idolatría, porque lo que queremos es ahora tratar de justificar nuestro pecado y empezamos a deformar la verdad de quién es Dios para que entonces yo no tenga que dejar mi pecado. Es algo perverso, blasfemo, pero es sí la dieta constante de la Escritura y al mismo tiempo el estar por la gracia de Dios lidiando contra nuestro pecado, porque como lo dijo Calvino, ¿no?, nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Hace unos cuantos años tuvimos acá una conferencia con los misioneros de Grace y tuvimos un tiempo hermoso de preguntas y respuestas con el doctor MacArthur. Y un misionero de Grace le dijo un momento íntimo, ¿no?, dice: John, me ha pasado algo recientemente y no lo puedo entender. Una persona que sirvió conmigo por muchos años
en el ministerio, fuimos amigos, plantamos iglesias juntos. Y dice, y ahora está negando la Trinidad. Dice, empezó a negar la Trinidad. ¿Y qué? ¿Cómo me explico? Yo no me lo puedo explicar, dice. ¿Será que nunca fue creyente esta persona? ¿Y cómo no me di cuenta? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo puede ser alguien que predicó y que predicó de una manera preciosa y Dios lo usó y ahora niega la Trinidad? ¿Qué pensaría usted, Pastor MacArthur? Y MacArthur rápidamente, como si fuera una tontera, dijo, y ahí debe haber un problema de adulterio, de pecado sexual, seguro. Y a mí yo me quedé duro porque digo, wow, tan fácil. Y pensando después, digo, tan fácil la respuesta y parece que ahí el tema era ahí, ¿no? Y pensaba en 1 Timoteo capítulo 1, cuando habla Pablo a Timoteo de las personas que abandonan la limpia conciencia y después cambian la fe, después abandonan la fe. Y de nuevo, no es un tema intelectual, ¿no? No siempre, no siempre es un tema intelectual. A ver, Sugel nos va a iluminar con la palabra. No, es que curiosamente estaba buscando 1 Timoteo 1. Dale. En lo que tú hablabas y por eso me reí, porque Pablo le dice a Timoteo que pelee la buena batalla e inmediatamente le dice ¿cómo? ¿Cómo vamos a pelear la buena batalla? Dice, guardando la fe. Siempre que en el Nuevo Testamento, casi siempre, aparece la fe con un artículo definido, no se refiere a nuestra confianza en Dios, sino al conjunto de doctrinas que nosotros debemos creer. Dice, guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado. ¿Qué han rechazado? ¿La fe o la buena conciencia? La buena conciencia. ¿Cómo lo sabemos? Porque el texto sigue diciendo, guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Cuando yo no quiero amoldar mi vida a la Biblia, voy a terminar amoldando la Biblia a mi vida. Ese es el proceso. Así que uno termina haciéndose un ídolo y torciendo textos de la palabra, no necesariamente porque llegó a una interpretación diferente. Es que yo no quiero que mi vida se amolde a las Escrituras, pero yo no puedo vivir así, yo no puedo vivir siendo acusado todo el tiempo. Así que la única salida es que yo amolde la Biblia para que encaje con mi estilo de vida, y ahí es que se produce el naufragar en cuanto a la fe. Así que el punto clave está en lo que dice Alejandro, es en la buena conciencia. Nosotros debemos vivir con una buena conciencia delante de Dios y de los hombres, dice Pablo en el libro de los Hechos. No, así que no es solamente una cuestión teológica o intelectual, ¿no? Es una cuestión ética, es una cuestión de vida. Salomón conocía del Señor y acabó edificando ídolos a los altares a los ídolos de su esposa, ¿no? Sansón también, porque quería seguir, como en la época de los jueces, lo que le dictaba sus ojos, ¿verdad? Acabó con la Filistea y en el templo de Dagón. Entonces, ha de haber una conformidad a la verdad reflejada en nuestra vida, si no, vamos a poner entredicho esa verdad, vamos a aguar esa verdad para no vivir con ese peso de la conciencia en nuestros corazones. Hermanos, tengan cuidado, estamos viviendo un tiempo muy lindo, yo creo, en la historia de la iglesia hay como un despertar de las doctrinas de la gracia y son hermosas y algunos de ustedes creen que abrazando esa doctrina están vacunados contra todo tipo de problemas, ¿no? Y no es el caso. Tengan mucho cuidado, hermanos. Sí, son hermosas las doctrinas de la gracia, hay que siempre recrearse en ellas, seguir creciendo, pero tengan mucho cuidado con ustedes mismos. ¿Sí? Tengamos nosotros cuidado con nosotros mismos. No nos garantiza nada conocer la verdad y haber descubierto y estar fascinados con estas doctrinas. Tengamos mucho cuidado. ¿Sí? Es increíble la cantidad de exhortaciones en la Biblia en contra de la apostasía, que es tener buena teología y perderse. Es posible tener buena teología e ir al infierno. Santiago 2, obvio, los demonios saben más teología que nosotros. Sí, una ilustración, hace unos meses predicaba el hermano MacArthur todo lo que están diciendo. Específicamente decía, la apostasía no es un problema de que el que profesó la fe y la abandonó, que nunca fue creyente para empezar,
no es que se sentó y estudió a fondo la Biblia y la interpretó cuidadosamente y dijo, no, está mal, adiós. No, sino que es un problema de iniquidad. Es un problema de que no amaron más las tinieblas que la luz. Es un problema, como lo acaban de decir todos, es un problema de que al final no quieren dejar el pecado y rechazan al Señor y su palabra. De paso, perdona que vuelva sobre ese tema, pero yo me imagino que aquí hay muchos pastores en la conferencia y gloria al Señor, qué bueno. Una de las cosas que los pastores tenemos que recordar es que nuestro primer deber es cuidar nuestro propio corazón. Pablo se lo dijo a Timoteo y luego también se lo dijo a los ancianos de Éfeso: tened cuidado de vosotros y de toda la grey. O sea, primero tengan cuidado de ustedes. Y es interesante la razón que da Pablo en Hechos 20 de por qué los pastores debemos tener cuidado de nosotros mismos. Dice, porque yo sé que después de mi partida vendrán lobos rapaces entre vosotros que no perdonarán al rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos. La razón por la que Pablo nos está diciendo cuiden su propio corazón es porque nosotros somos susceptibles de hacer mucho daño. Y ahí es donde los pastores, hermanos pastores, de verdad nosotros tenemos que recordar una y otra vez que nuestra primera identidad no es ser pastor, es ser cristiano. Antes que pastor, yo soy una oveja de Cristo y yo necesito ser pastoreado. Yo necesito personas que velen por mí. Yo necesito la iglesia de Cristo. Yo necesito escuchar que me prediquen la palabra. Yo soy un hombre necesitado, yo soy una oveja. Y si un pastor olvida eso, puede estar en peligro. Tú necesitas lo mismo que cualquier cristiano común y corriente necesita: mantener su comunión con el Señor y luchar contra el pecado que mora en nosotros hasta el día de nuestra muerte. Gracias, hermanos. Ahora, pensando en el énfasis de que tenemos que tener una perspectiva correcta de Dios y hay aspectos en donde, digamos, batallas en las que tenemos que morirnos, no podemos diferir, como mencionaban ahora, la Trinidad, etc. ¿En qué aspectos dentro de la teología propia les parece que se puede diferir sin problema y, digamos, seguir siendo hermanos y hacer ministerio juntos? Aspectos de la teología propia en particular. Yo creo que sería bueno comenzar definiendo lo que es una herejía. Un hereje no es el que no está de acuerdo conmigo. Un hereje es alguien que enseña un falso evangelio, de que si tú crees en su herejía no puedes ir al cielo. Y la Escritura es clara cuáles son esas herejías. O sea, es algo objetivo, ¿no? O sea, si tú niegas la resurrección corporal de Jesucristo, vas al infierno, 1 Corintios 15. Si tú agregas obras a la salvación, Gálatas 1, o sea, no puedes ser salvo. Entonces, la persona que enseña esas cosas está enseñando herejía. Y aunque pensando, por ejemplo, en el mensaje de hermano David, aunque hayan hermanos arminianos aquí que no están de acuerdo con las doctrinas de la gracia, y me da tristeza y voy a tratar de convencerlos, son mis hermanos, no son mis enemigos. Muchos son mis amigos, ¿no? Y van a ser amigos por toda la eternidad. Entonces podemos diferir en esas cosas, no podemos diferir en las cosas esenciales de la salvación. Y para decir de que es algo esencial para la salvación, necesito un texto bíblico que lo diga. Yo no puedo decir, mira, si tú niegas y tal doctrina de que vas al infierno, si no tengo respaldo bíblico. Entonces, por ejemplo, anoche dije que tienes que creer en la Trinidad para ser salvo. Yo creo que esto es cierto y lo creo por versículos bíblicos, ¿no? O sea, primero, como dije, Juan 17, o sea, la vida eterna es conocer a Dios, o sea, Dios como se ha revelado, un Dios trino.
Pero también, por ejemplo, la persona que niega la Trinidad necesariamente niega la completa humanidad de Cristo. El que cree en el modalismo también cree en el nestorianismo. Ahora, si no entienden los términos. Modalismo, recuerden, es la persona que cree que Dios es una sola persona, ¿sí? Que se manifiesta a veces como Padre, a veces como Hijo, a veces como Espíritu. Nestorianismo es una herejía que básicamente, para simplificarlo, enseña que Jesucristo es dos personas. Una persona divina y una persona humana. Y así cuando Jesucristo está en el huerto y está orando, nosotros entendemos al Padre. Si eres modalista, bueno, está hablando a sí mismo. Su deidad está hablando con su humanidad, dos personas. Ya hemos negado entonces la completa humanidad de Cristo, porque Cristo no es exactamente como nosotros. Y sobre esa base, ahora puedo llamar al modalismo una herejía, porque según de Juan 7 me dice que el que niega que Jesucristo ha venido en carne es el anticristo. Entonces, seamos muy lentos de llamar a algo herejía, pero si realmente niega una verdad esencial para el Evangelio, tenemos que llamarlo herejía y tenemos que pelear contra ella.